Seguro ya conoces a alguno de estos despiadados asesinos, mi querido paciente. Pero el cuarto, ese sí que estaba loco y era completamente despiadado. Este top no está en orden por el más brutal, solo es un listado de los 7 más pesados de la historia, sin incluir a Hitler o Mussolini o de esos tipos de dictadores despiadados. Disfruta de este contenido y sugiérelo a tus conocidos. Recuerda que puedes enviarme tu historia para hacerla video al correo que está en la descripción. Pronto te veré. Dorotea Puente. Nacida en enero de 1929 en California, Dorotea Helen Gray fue una adorable dueña de una casa de huéspedes y asesina en serie condenada a cadena perpetua. Con 16 años se casó por primera vez y tuvo 2 hijas, a las que dio en adopción. Este proceso se repetiría en varias ocasiones, llegando a casarse 4 veces, dar en adopción 3 niñas y abortar en otro de sus embarazos. Gray fue detenida en varias ocasiones por fraude de tesorería y por poseer y administrar un burdel. Sin embargo, no comenzaría sus crímenes sino hasta 1982, cuando siendo dueña de una casa de huéspedes, mató de sobredosis a una de sus amigas, misma que además era su socia de negocios, y después justificó como suicidio por depresión de la misma ante las autoridades. Poco después, un jubilado de la pensión llamó a la policía y acusó a Dorotea de drogarle y robarle. Más tarde, mató a su nuevo novio y pidió a un amigo que le ayudase a transportar una caja llena de libros a su nuevo hogar. Cuando iban a mitad del trayecto, le pidió que se detuviera y volcó el contenido en la orilla de un vertedero, alegando que se trataba solo de basura. Durante los meses siguientes, la asesina fue guardándose las pensiones de la víctima mientras decía a su familia que se encontraba enfermo. Así es como durante años, y manteniéndose a cargo de un hostal, la criminal fue engañando, robando y asesinando a sus huéspedes más indefensos. Su especialidad eran los ancianos, personas discapacitadas y exdrogadictos. Su modus operandi consistía en dormir a sus víctimas con pastillas, asfixiarles y contratar a otras personas para enterrarlos en el jardín de su hostal. Esto llevó a denominar ese lugar como la Casa de los Horrores. Nacido en Georgia en el año 1940, Samuel Little es un asesino en serie que afirma con certeza haber acabado con la vida de 93 personas. El FBI le ha calificado como el asesino en serie más prolífico de la historia de los Estados Unidos. Tal y como él mismo ha confirmado, nacido en condiciones complicadas, puesto que su madre ejercía la profesión más antigua del mundo. De joven, fue llevado a una institución para delincuentes juveniles. Tras ser atendido por haber realizado robos, intentos de violación y agresiones, en 1982 se le acusa por primera vez del asesinato de una mujer que llevaba tiempo desaparecida. A raíz de declararse culpable de este y otro asesinato más, la cascada de sangre comenzó a manchar el transcurso de su vida. Pasó por California, Los Ángeles y Kentucky, entre otros muchos más estados, y en todos ellos cometería al menos un asesinato. Samuel
recorrió todo Estados Unidos prácticamente asesinando y torturando a decenas de mujeres a las cuales solía estrangular y arrojar por precipicios, acantilados y bosques. Richard Cottingham, el destripador de Times Square. Richard Francis Cottingham, asesino en serie de Nueva York entre 1967 y 1980, también conocido como el asesino del torso, se encuentra encarcelado en la actualidad en la prisión de Nueva Jersey. Nacido en Bronx en 1946 y se cruzó con el escritor Peter Bronsky, como bien detalla en su libro tras uno de sus asesinatos. Su carrera como homicida comenzó con la muerte por estrangulamiento de una mujer, madre de 2 hijos, que encontraron en un automóvil completamente sin paños. Más adelante fueron descubiertos más asesinatos a mujeres de la profesión más antigua del mundo, a las cuales le terminaba cortando las manos, la cabeza, parte de su cuerpo que nunca llegaron a encontrar. El criminal, que había usado el mismo hotel para llevar a cabo sus asesinatos en diferentes ocasiones, fue descubierto en su propio escenario del crimen. En este caso, los gritos de terror fueron tan brutales que el personal del hotel llamó a la policía, que detuvo a Cottingham mientras portaba una navaja, pistolas y una mordaza, junto con un recipiente de píldoras. A pesar de que ha sido condenado a cadena perpetua por 9 asesinatos confirmados, el criminal reclama haber realizado entre 85 y 100 homicidios más. ¿Te suena el seudónimo Chikatilo? Quizá no, pero sí que no me lo vas a negar. Si has escuchado del Destripador Rojo, querido paciente. Es el mayor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética, nacido en octubre de 1936. Se sabe que perpetró la agresión sexual, el asesinato y la masacre de mujeres y niños entre 1978 y 1990. Este hombre confesó al menos 56 asesinatos y en abril de 1992 fue juzgado por 53 de ellos. Después de ser declarado culpable y condenado a 52 muertes, fue ejecutado en 1994. Andrei era su nombre. En su infancia era introvertido, inseguro y acomplejado por su miopía. Tenía una especial timidez con las mujeres, algo que le pasó factura en una relación adolescente, la cual se rompió por su impotencia sexual. Años después, tras graduarse como maestro, comenzó a sentirse atraído por los menores de 12 años y se colaba en los dormitorios de las residencias de estudiantes para jugar con él mismo mientras observaba a los pequeños. A pesar de las disfuncionalidades sexuales que le impedían mantener una erección, logró dejar embarazada a una mujer y ser padre de 2 hijos. Su trayectoria como criminal comenzaría con el secuestro de una niña de 9 años en 1978, a la que convenció para ir a una cabaña a las afueras de la ciudad. Al llegar e intentar desvestirla, le hizo un arañazo y al ver brotar la sangre, le causó una erección. Ahí comenzaría todo. A partir de ese momento, todos sus asesinatos estuvieron marcados por la búsqueda del orgasmo
a través de las puñaladas, mutilaciones, mordiscos y gritos de terror. Llevó a cabo el canibalismo y en muchas ocasiones aullaba de placer al arrancar los ojos o pezones de sus víctimas. Era experto en extirpar los úteros de las niñas y los testículos de los niños, que se guardaba como modo de trofeo. Edward Teodoro James, mejor conocido como Ed Gein, denominado el carnicero de Plainfield. Nacido en agosto de 1906 en Wisconsin, tras una infancia complicada, rodeado de problemas familiares y una dura disciplina, este hombre y su mente cruel y psicópata han alimentado las mentes de escritores, directores de cine y compositores. Su vida estuvo marcada por la muerte, la tristeza y la soledad. Comenzó falleciendo su padre, más tarde su hermano en un incendio bajo extrañas circunstancias, y por último perdió a su madre. Ahí se quedó completamente solo poco antes de cumplir 40 años. Las andanzas criminales de Ed comenzaron poco después de que esto ocurriese. Sin embargo, toda su macabra actividad se descubriría tras una investigación policial en la vivienda del individuo. La desaparición de una mujer en Wisconsin centró la atención de Ed Gein, algo que llevó a los agentes a registrar el domicilio. Cuando estos llegaron a encontrar hallazgos terroríficos de todo tipo que habían permanecido escondidos durante mucho tiempo, entre ellos destacaba principalmente el cuerpo de la desaparecida, sin ropa y colgando de los tobillos, decapitada, abierta en canal y completamente sin órganos. Con el tiempo y las propias declaraciones del asesino, se descubrió que habría tumbas de mujeres ya fallecidas y en su casa curtía sus pieles para hacer objetos como abrigos o lámparas e incluso cinturones con sus pezones. De la misma forma, usaba los cráneos de sus víctimas como tazas y las válvulas las guardaba en cajas. La historia y desgarradora actividad criminal de Gein inspiraron la creación de la novela Psicosis, la película La Matanza de Texas e incluso El Silencio de los Corderos o El Silencio de los Inocentes. Vaya caso. Wayne Williams, el asesino de niños de Atlanta. Se encuentra en la actualidad encerrado en la prisión de Atlanta, cumpliendo cadena perpetua. Nacido en 1958 y responsable de al menos 30 infanticidios. Sin embargo, no ha sido juzgado por ninguno de estos crímenes a niños, y el acusado sigue insistiendo en su inocencia. El hijo de maestros, periodista y productor discográfico, fue considerado sospechoso de unos asesinatos en el río Chattahoochee, a pesar de no haber asumido culpabilidad de los infanticidios. El polígrafo realizado por las autoridades y diferentes pruebas han clarificado y señalado la absoluta responsabilidad de este criminal. Son muchos los casos que se fueron destapando en Atlanta entre 1979 y 1981, de crímenes a menores en los cuales se llevaba a cabo la técnica de estrangulamiento, forcejeo y posteriormente muerte y hundimiento en el río. La Condesa Sangrienta. Isabel Báthory perteneció a la aristocracia de Hungría y ha pasado a la historia por tratarse de la mujer que más asesinatos ha cometido. Son 650 muertes las que se carga en su espalda.
Todos ellos, crímenes motivados por su obsesión con la belleza. La noble nació en Transilvania y pasó la mayor parte de su infancia y juventud en el castillo de Sechte, en los cuales sufrió varios ataques de locura, considerados en la actualidad episodios de epilepsia. Su vida como asesina comenzaría en la etapa de los 44 años, cuando, conmovida y asustada por el paso del tiempo, obsesionada con su aspecto físico y observándose cada vez más cercana a la ancianidad, se dejó llevar por sus impulsos más oscuros, cometiendo horribles asesinatos. Un día cualquiera, una de sus doncellas la peinaba y sin querer le dio un tirón de pelo, a lo que ésta respondió con un bofetón que hizo sangrar la nariz de su criada. Al sentir que la zona de su rostro donde había salpicado la sangre de esta se veía más lozana, empezó a relacionar la sangre con su juventud. Rápidamente, en un ataque de locura, ordenó a su mayordomo ayudarla a degollar a la chica y llenar un barreño con su sangre, donde ella, pocos minutos después, decidió bañarse. La aristócrata hizo de esa práctica algo habitual, y mientras sus agentes la proveían de muchachas entre 9 y 16 años, esta siguió cometiendo sus rituales sangrientos. Además de todo esto, con el paso del tiempo, la condesa comenzó a sentir placer quemando previamente los genitales de sus sirvientas con velas y carbones o mordiendo sus mejillas y pechos para beber su sangre y sentirse más joven y plena. En la actualidad, se trataría de una especie de enfermedad sadomasoquista. Así es como termina este listado de los 7 asesinos más crueles de la historia, mi querido paciente. Espero te haya gustado y, como siempre, ya sabes, no mires hacia atrás. Pronto te veré.